vamos a seguir con lo que hemos estado. Tuvimos 2 semanas en pausa. Una porque fuimos a la iglesia central, la otra por el fallecimiento de mi abueli. Pero ahora retomamos los estudios y la aplicación del libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Amén. Hechos de los Apóstoles, vamos a leer del versículo 10 al 19. Capítulo 9, versículo 10 al 19. ¿Ya? Vamos a leer del versículo 9 en adelante, ¿ya? Amén. Dice así: y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Recta o Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque mira, está orando. Y has visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto menester o es necesario padecer por causa de mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Ya al momento cayeron de sus ojos como escamas, y recobró al instante la vista, y se levantó y fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que había en Damasco. Amén. Oremos al Señor. Eterno y soberano Padre Celestial, te alabamos, te agradecemos, mi Dios amado, porque hasta aquí usted ha sido bueno. Amén. Ha sido tan bueno, mi Dios amado, que nos ha podido permitir hasta ahora el poder escuchar el mensaje de tu palabra, Amén. de poder leerla y poder meditar en ella. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu sea tomando dominio de cada uno de nosotros, mi Dios amado, aquel que la expone como aquel que la va a escuchar, mi Dios amado, para que seamos edificados en ti, Amén. en tu palabra, en nosotros. Mi Dios amado, ayúdanos por misericordia a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Bien. Hemos estado viendo este libro de Hechos de los Apóstoles, y aquí nos encontramos con, como mencioné en la predicación anterior, cada cierto tiempo Dios va levantando a ciertos hombres que van marcando el camino, o que marcan una diferencia y repercuten a través del tiempo, y su voz es reconocida, sus hechos es reconocido a través de los tiempos. El caso de Billy Graham, un poco más contemporáneo, Gigi Ávila, un poco más contemporáneo en nuestra actualidad, el pastor Adrián Roy en Estados Unidos, en voz de acá español, Lenín de Llanón, que es lo que nos escuchamos en español. Son voces que resuenan en el tiempo por la importancia y lo que han hecho en pos del Evangelio. Y aquí vemos nosotros este hombre, Saulo de Tarso, que nos cuenta Lucas su testimonio de cómo Dios le apareció en el camino. Vimos anteriormente que Dios en su soberanía quiso destrozar todo lo que él tenía. Su tradición, su conocimiento, su percepción de lo que era correcto, de lo que era bueno, de lo que le agradaba a Dios, Dios mismo la destruyó. Sí. Dios mismo lo llevó abajo. ¿A qué? A humillarse. Cuando le dice Saulo, le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues.
todo lo que él vivió, todo lo que Jesús le hizo ver en ese momento, cómo se le apareció, le trajo recuerdo de sus historias o lo que había aprendido de la ley en cuanto a Moisés, la ley mosaica, la que él amaba, la que era orgulloso, la que él sentía que estaba defendiendo frente a los herejes, que eran los cristianos, que en aquel entonces le decían los del camino. Cuando choca y Dios desarma, destroza toda su vida, que él creía, que él había luchado, que él había formado, Dios, Jehová, destroza todo su parecer y pasa un tiempo de penumbra, pasa un tiempo de oscuridad. Dice el versículo 9, y estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió, perdón. Puede ser que a lo mejor estaba haciendo un ayuno, aunque no lo creo. Yo creo que el Señor le dio tiempo de esos 3 días para que él pudiera digerir y pudiera salir del shock, del impacto que le pasó. Porque, hermano, todo esto es divino, es palabra de Dios, estamos leyendo palabra de Dios, pero estamos leyendo de hombres y humanos, como dice la palabra, sujetos a pasiones iguales que nosotros. ¿Cómo estaríamos nosotros después de vivir una experiencia como la que vivió Pablo? En shock, anonadado. Entonces lo más probable es que Pablo no bebió ni bebió, no porque estaba haciendo un ayuno en gratitud, sino porque estaba digiriendo lo que estaba viviendo, lo que había experimentado. Porque aunque nos aparezca Cristo y derrumbe toda nuestra existencia, todo nuestro parecer, nuestra tradición, hay tiempo que debemos asimilar. Hay tiempo que hay que recapacitar. Y eso el Señor le dio un tiempo para que Pablo, como siempre lo hizo, en su razón, en su razonamiento, en su lógica, en sus convicciones, pudiera asimilar todo lo que había vivido, lo que pasó y todo lo que vendrá. Porque Pablo, si podemos ver una cualidad del apóstol Pablo, que era comprometido con sus propias creencias. Él creía algo y se daba al 100% en esa creencia. No era medias tintas. No era como la mayoría de los fariseos que hacía todo por aparentar. Ellos daban limosna y hacían resonar trompetas, campanas para que todos los vieran. Pablo, si daba limosna, lo daba porque la ley lo mandaba y no le importaba que los demás lo vieran. Todos decían algo que estaba malo de esos hermanos, personas del camino, seguidores de Jesús, y se lamentaban y quedaban ahí. Pablo no. Pablo decía, eso está mal, se lamentaba y tomaba acción en el asunto. Tomaba carta, ¿por qué? Porque era alguien comprometido con sus creencias. No era alguien de medias tintas. No era alguien de doble ánimo. Entonces Pablo necesitaba como hombre, como ser, analizar lo que había vivido en el pasado, lo que vivió en el presente y lo que viene en el futuro. Sí, amén. Y tomar todas sus prioridades y tomar todas sus convicciones y reordenarlas y reenfocarla a lo que viene. Pero en esa etapa de penumbra de esos 3 días, el relato bíblico nos dice que aún así Dios no lo dejó solo para que viviera ese proceso. ¿Por qué razón? Porque al mismo tiempo que Dios habla con Ananías, Dios mismo le dice a Ananías que él está hablando con Pablo. Le dice, porque Pablo vio en visión a un hombre llamado Ananías. O sea, a medida que él está trabajando como hombre, reestructurándose todos sus pensamientos, todas sus prioridades, Dios estaba con él en el proceso. Sí, amén. Y no lo dejó solo. Entonces, había un hombre llamado Ananías, un discípulo. No sabemos cómo conoció el evangelio Ananías. Aquí no estamos viendo una sucesión apostólica. Porque algunos afirman que solamente los apóstoles podían poner las manos en ese tiempo para impartir la llenura del Espíritu Santo o a discípulos cercanos, como hemos visto anteriormente, Pedro, Esteban, Felipe. Aquí nos conocemos que dónde apareció Ananías. Evangélicamente o en el círculo cristiano es un NN, para el círculo cristiano. No sabemos si pertenece a los 12, al círculo de los 12, pero sí sabemos que era alguien temeroso de Dios. Sí, amén.
alguien de buena reputación. Y también podemos ver y entender que no era la primera vez que Dios se comunicaba con este hombre. Vamos al Antiguo Testamento, donde encontramos al sacerdote Elí junto al pequeño Samuel. Y los dos estaban durmiendo y de repente una voz, Dios llama a Samuel y dice, Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta rápido y va al sacerdote Elí. Y le dice, ¿para qué me has llamado? Y el sacerdote dice, no, si yo no te he llamado. Vuelve, anda a acostarte. Volvió, se fue a acostar. Nuevamente, Samuel, Samuel. Y nuevamente Samuel va y de nuevo donde el profeta Elí le dice, ¿por qué me has llamado? Y el profeta Elí dice, no, yo no te he llamado. Vuelve y anda a acostarte. Y por tercera vez, Samuel, Samuel. Y ahí parte nuevamente Samuel y dice al sacerdote. Y ahí recién el sacerdote se pegó la cachada. Disculpen la expresión coloquial. Pero dijo, cuando te llamen de nuevo, responde, heme aquí, Señor. Pero aquí vemos el relato que Dios habla con Ananías y él responde inmediatamente, heme aquí, Señor. No hay ese diálogo. No hay ese, como, ¿quién será? ¿Quién eres tú? Como lo hubo con Pablo cuando Jesús se presentó. ¿Quién eres tú? No, Ananías dice, heme aquí, Señor. O sea, la reputación, a lo mejor no era, Ananías pertenecía al círculo selecto de discípulos, de apóstoles de aquella época, pero era alguien cristiano de buen testimonio en la ciudad. Y aquí, mis hermanos, quiero detenerme un pelito, un poquito. Muchas veces nosotros queremos ser usados por Dios. No sé a ustedes si le ha pasado, pero a mí mi imaginación es más rápida de lo que yo puedo hablar o hacer. Y mi imaginación vuela. Y muchas veces he soñado o me he imaginado como estando en situaciones X, que Dios venga, me empodere y haga milagro o haga cualquier cosa o entregue profecía. Y diga, ¿qué pasaría si el Señor viene y hago esto y en manifestación hay alguien enfermo, pongo las manos y sana? ¿Qué pasaría? Pero eso solo se limita a mi imaginación. Ahora, eso Dios lo puede hacer claramente. Dios puede tomar un instrumento. ¿Para qué? Para que lo llene en ese momento, vaya y ponga mano y sane. Dios puede tomar instrumento, ¿para qué? Para que vaya y hable, entregue un mensaje. ¿Puede entregar profecía? Sí, pero no va a tomar a cualquiera. Para nosotros o para el círculo de los discípulos, de los apóstoles, Ananías no figura por ningún lado de lo que hemos visto anteriormente. Vamos al capítulo 9 y es primera vez que escuchamos a este hombre. Sí, pero en la presencia de Dios y que en conversación con Dios, Ananías es conocido. Sí, si nosotros queremos ser ocupados por Dios, si nosotros queremos ser ocupados por Él, debemos conocerle primero. Debemos tener un diálogo íntimo con Él. ¿Para qué? Para que estemos en la lista de personas que pueden ser ocupadas por Dios. Ananías tenía esa intimidad con Él. Ananías. ¿Será mi imaginación? Imagínese usted en esta situación. Está en su casa. No voy a decir como muchas veces se ocupa ese ejemplo, la hermana lavando la olla, porque es muy patriarcal el comentario. Pero imagínense en su casa, descansando, o en su trabajo, o yendo para su trabajo, y yendo a comprar. Y de repente escucha Yanna, Agustina, Yasmín, Sebastián. Mira para todos lados. Y nuevamente sigue en su... Yanna, Agustina. Mira para todos, ya empieza a cantar, protégeme, Señor, con tu espíritu. ¿Será mi imaginación? ¿Será mi subconsciente? ¿Usted se ha puesto en esa situación de que un día Dios le hable directamente con voz audible? ¿Ha estado en esa situación de decir cómo voy a reaccionar? ¿Se ha hecho esa pregunta usted? ¿Cuál sería su reacción más lógica? ¿Asustarse, invocar a los dioses, santiguarse o decir, heme aquí, Señor?
Como cristianos deberíamos, hermanos, responder: heme aquí, Señor. Cuando fue en el panel de oración, en el servicio de panel de oración, cuando tuvimos la Santa Cena, el pastor Dionisio nos hablaba de entregar el mensaje de que las ovejas conocen la voz de su pastor y reaccionan a la voz del pastor. Él vivió mucho tiempo en Puerto Montt, y dice que los pastores se congregaban, se juntaban a conversar, y el rebaño, que eran muchas, también se mezclaban. Se mezclaban unas con otras. Y pasaban hora en hora, y de repente se despedían, y el pastor gritaba: vamos, me imagino yo, y el otro gritaba: vamos, y cada oveja del rebaño conocía la voz de su pastor. Escuchaba las dos voces, pero ella hacía caso a la voz de su pastor, no la del otro, aunque la escuchaba de igual forma. Así igualmente, mis hermanos, debemos rescatar estos consejos o advertencias que nos entrega la palabra en el relato. Ananías con una sola vez le responde: heme aquí, Señor. Eso quiere decir que tiene una intimidad con él. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama recta o derecha. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera revisada. Levántate, ve a la calle recta y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque mira, está orando. Y le he mostrado en visión a un varón llamado Ananías, que entra y les pone las manos encima y que recobre la vista. Entonces Ananías, ¿se acuerda que la aplicación anterior le puse como 3 ejemplos? Muy básico, muy burdo, ¿cierto? ¿Y cuál sería nuestra reacción? Ananías tiene la misma reacción. Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén? Y he aquí, tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. O sea, mató a Esteban a piedrazo, mató a otro, ¿y tú crees que vaya a la casa de él? Ahora dime que me haga mártir, dime al tiro, por Señor. Es la típica reacción como hombre. Vemos aquí el corazón sincero y noble de este hombre llamado Ananías, en el cual increpa con una sencillez, a diferencia que lo que hizo Abraham en el Antiguo Testamento. Abraham, cuando estaba con la Trinidad conversando, se levanta la Trinidad y dice: vamos, hagamos, y va en camino. Y Abraham le pregunta: ¿para dónde va? Voy a Sodoma y Gomorra a destruirla. Y Abraham increpa a Dios osadamente: Señor, si hubiesen 50 buenos, ¿tú la destruirías? Por amor a esos 50 no la destruiría. Señor, si hubiesen 30, Señor, si hubiesen 5. Esa necesidad de increpar a Dios de parte de Abraham se ve noble. Pero ¿usted cree que Dios no sabía si había alguien bueno en ese lugar? ¿Usted cree que Dios no hubiese sabido o le estaba advirtiendo a Abraham: Señor, mira, a lo mejor hay 5? Sí, tenéis razón, Abraham. A lo mejor pueden haber 5 personas buenas. Tenéis razón, Abraham. No lo había pensado de esa forma, que en esa ciudad de 100.000 pudieran haber 5 buenos. Gracias, Abraham, por advertirme. Dios sabía eso. Aquí vemos cómo este hombre, de una forma sincera, a diferencia de Abraham, le revela su corazón. Le dice: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Le está diciendo como una conversación sincera: mira, yo he escuchado, este es mi temor, este es mi miedo. Saulo ya tiene prontuario. Saulo ya, y encima, cuando leemos el relato, el capítulo 9, nos dice que Saulo estaba respirando amenaza de muerte. ¿Y tú quieres que vaya a verlo? Y dice: incluso tiene la autoridad para hacer y deshacer conmigo en esta ciudad, en Damasco. Y el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es menester que padezca por mi nombre.
Y miren la reacción. Fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo. Hermano, una de las enseñanzas de este pasaje, mis hermanos, nosotros no podemos albergar odio y rencor por ningún ser humano. Ninguno. Ananías tenía todas las credenciales para tenerle mal a Saulo y nunca predicar el evangelio. Sí, amén. Y él tenía todo el derecho de decir y mirar a Saulo, o cuando se juntaban, no, escuchaste a Saulo, ¿no? Estuvo el pueblo al lado y mató, arrastró a 10 mujeres, 5 niños y 10 adultos. Y los mató. No, ese hombre nunca va a ser salvo. Nosotros como cristianos, hermanos, no podemos tener odio ni rencor por nadie, porque aquel que nosotros estamos odiando el día de mañana puede ser nuestro hermano. Sí, amén. Aquel que nosotros odiamos y vemos como que nunca va a llegar al evangelio, puede ser instrumento en manos de Dios y compañero de milicia, como fue por harto tiempo Pablo para Ananías. Sí, amén. Eso no quiere decir que pasemos por alto las ofensas, los pecados, los errores de ellos, pero nosotros no podemos limitar el evangelio a otros, ni albergar rencor, ni odio por otros. No podemos. No podemos, mis hermanos. El perdón de Dios, nosotros estamos obligados a perdonar. Sí, amén. Es un mandamiento, mis hermanos. Así como Dios nos ama a amar, Dios nos obliga a perdonar. Sí, amén. Y como se ha predicado muchas veces, y el perdón no solamente es un beneficio para aquel que lo recibe, sino que es un beneficio para uno mismo. Amén. El domingo que fuimos, si no me equivoco, el domingo, hace 2 domingos atrás, una hermana de la iglesia de Pastor Jerónimo contaba ese testimonio de que ella por mucho tiempo albergaba un peso en su corazón por unas personas que le hicieron mucho daño. Y cuando el pastor Jerónimo predicó, por la secuencia de predicación, tocó el perdón del Sermón del Monte, y ella, esa palabra, yo creo que muchas veces escuchó sobre predicación sobre el perdón, pero esa palabra fue tan punzante para ella que fue y perdonó, y dice que esa noche ella sintió un peso que caía de ella. Que es algo que por muchos años iba arrastrando. Nosotros no podemos limitar el mensaje de salvación, mis hermanos. Podemos tener nuestras presiones, podemos tener nuestras observaciones, pero esas son una anotación al margen. Lo principal es lo que Dios nos dice, id y predicar. Sí, amén. Ananías le dijo a Dios su aprensión, sus observaciones, y Dios, como había una comunicación íntima, relacional con él, no solamente dijo, no me importa, tú anda y cumple lo que yo estoy mandando. Sí, amén. No, sino que simplemente le da sus razones. Sí, Ananías, te entiendo todo lo que tú estás diciendo, pero para mi propósito, yo lo quiero tomar para instrumento mío. Como literalmente cuando dice vaso utilizable. Este es un vaso utilizable para mí. Y impuso manos sobre él y le llamó hermano Saulo. Sí, amén. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde tú venías, me ha enviado para que recobre la vista. Aquí en este pasaje, mis hermanos, en la conversión que tuvo el apóstol Pablo, que nos relata en este pasaje Lucas, y que más adelante nos va a explicar 2 veces su testimonio Pablo, podemos sacar 2 observaciones o puntos muy prácticos para nosotros. 1. Debemos cultivar una comunicación con Dios. Sí, amén. Lo importante para nosotros no es que seamos conocidos en el círculo cristiano. Y aquí ante Dios se lo digo, y ante ustedes que son hermanos que Dios ha puesto para poder administrar, hubo un tiempo que sí eso gatilló en mi ser.
ser conocido, ser un pastor de influencia en las redes sociales, ser alguien conocido por mi conocimiento teológico. Hubo un tiempo que en mi prioridad de eso escaló rápidamente sin darme cuenta al primer lugar. Pero gracias al Señor hubieron hermanos en el cual Dios puso en mi camino para bajarme de esa nube. Lo importante, mis hermanos, como iglesia no es que seamos 5, 10, 20, 100,000, 50,000. No me interesa. Y se lo digo ante la presencia de Dios. Lo que me interesa es que si hay 5, que esos 5 sean útiles y sean conocedores de la palabra de Dios. Amén. Así es, Señor. Amén. No me interesa ser conocido por el medio, pero sí me interesa ser conocido por Dios. Sí me interesa que Él, cuando yo le hable, me diga, ah, es el Isaac. Y cuando Él me hable, diga, ah, es mi Señor. Y no asustarme. Y no que tenga oído y pegue el salto. ¿Y quién es este que me está hablando? Sino que pueda conocer la voz de mis amados. Y eso que también que ustedes puedan conocer y se interesen y yo ser cargoso, aguijoneándole a ustedes de que busquen la presencia de Dios. Sí, amén. Por eso en mi corazón, aunque por muchos factores, después el Señor ha puesto en mi corazón enviar al grupo de WhatsApp reflexiones diarias. Por último, que por eso ustedes la escuchen. No sé si la escuchan o no, pero si la escuchan, que por eso se han movido a. Le digo, si somos 20, pero que esos 20 conozcan la voz de su Señor. Sí, amén. Y que también ustedes puedan ser capacitados. ¿Para qué? Para que vayan y pongan manos sobre otros. Ese es el primer punto. Y segundo punto, nosotros somos llamados al ministerio de la reconciliación. Sí, amén. Pablo le dice, nosotros somos embajadores y somos llamados para el ministerio de la reconciliación entre Dios y el hombre. Por ende, nosotros no somos los calificadores para decir este sí, este no, este sí, este no. No puede haber en nosotros rencor, odio. No puede, mis hermanos. ¿Se imagina usted la cara de Ananías si odiaba, pelaba, hablaba mal de Pablo por todos lados? Y después tenés que ir a recibirlo y llamarlo como hermano en el Evangelio. Y después darle razón a los demás hermanos, los judíos, y decir, sí, Pablo se bautizó. ¿Y quién lo bautizó? Yo. Y el otro hermano dice, pero si tú me habláis peste de este hombre, pues. Tú me hablabais mal y me encima lo fuiste a bautizar, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Se imagina la cara, el peso, el remordimiento que hubiese sentido Ananías en ese sentido? O decir, no, Señor, si que me han mandado otro. Yo no le compro nada a ese compadre. No, un corazón dispuesto para el servicio de su Señor, en su corazón dispuesto a perdonar todos los males en pos del Evangelio. Amén, así es, Señor. Amén. Él sabía que era alguien malo, él sabía que era alguien que respiraba amenaza de muerte contra la iglesia del Señor, él sabía que había matado a lo mejor a muchos hermanos en el cual alguna vez se reunió para poder orar. Él sabía que ese Saulo era alguien que venía a Damasco o que iba a Damasco con intenciones de matar a los hermanos. Pero cuando Dios le habló, todo eso se fue al tacho de la basura y se presentó ante Saulo de Tarso como un hermano. Sí, amén. Hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Aquí quiero hacer un paréntesis, mis hermanos. Por redes sociales he emprendido una cruzada de hablar o reforzar ciertos puntos doctrinales que es la Trinidad. ¿Por qué razón? Porque muchos hermanos, sinceramente yo no me considero famoso, pero muchos hermanos me escriben haciéndome preguntas. Y sobre el tema de la Trinidad me han preguntado harto. Y hace como un par de semanas me di cuenta tristemente que un pastor en el cual yo consideraba, es amigo, pero considera que tenía comunión con él, no cree en la Trinidad. Cree en el modalismo. Y en ese punto yo soy tajante. Yo no puedo tener comunión con él.
me es imposible tener en ese punto fundamental. Porque la Trinidad nace, descansa toda la doctrina cristiana. La salvación depende de la Trinidad. Todo es algo fundamental, lo que hemos visto los martes. Hay doctrinas fundamentales y la Trinidad es una de ellas. Sí, amén. Por ejemplo, una doctrina fundamental es que Cristo venga, Sí. ¿cierto? Eso es fundamental. Ahora, diferenciar el cómo va a ser, eso es secundario. Si es que viene antes de la tribulación, es secundario. Si es que viene en medio de la tribulación, es secundario. Si es que viene después de la tribulación, es secundario. ¿Por qué? Porque las tres posturas descansan de que Cristo viene. Negar la venida de Cristo ya es herejía. Sí, amén. El cuándo va a ser, eso ya es secundario. Yo puedo tener comunión con hermanos que creen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Porque Él no está negando de que Cristo venga. Solamente está diciendo que va a venir el viernes y yo estoy diciendo que va a venir el lunes. Es una pequeña una diferencia de interpretación. Pero en cuanto a la Trinidad es fundamental. Y aquí, mis hermanos, también vemos la obra de la Trinidad en la salvación. Jesús le salió al encuentro. Pero cuando fue Ananías e impuso la mano en Saulo, recién ahí fue bautizado por el Espíritu Santo. Ahora, si Dios se manifiesta en tres personas, ¿qué necesidad tiene de manifestarse o darse a conocer de tres formas distintas? Si Jesús salió al encuentro, ¿por qué no dice y Jesús lo llenó? Si es lo mismo. ¿Qué necesidad tiene Dios de manifestarse de tres formas distintas? No sé si me van siguiendo la idea. En la obra trinitaria, nosotros podemos creer que es un Dios único, pero tres personas distintas, con naturaleza única, y que obra distintamente la salvación. Por eso Jesús salió al encuentro y dice que fue lleno del Espíritu Santo, porque hace la diferenciación de personas. Si fuese un solo Dios que se manifiesta, por ejemplo, yo voy ahora y me voy para el cuarto, me visto, hola Saulo, yo soy Jesús, ¿a qué tú persigues? Y después me voy corriendo para el cuarto, me cambio y después, hola, yo soy el Espíritu Santo. Eso es manifestarse de tres formas distintas. ¿Qué necesidad hay? Y después voy corriendo y me visto como Dios Padre. Hola Saulo, yo soy Dios Padre. El mismo que se manifestó en tres personas distintas. Pero no veo eso. No hay, esa es una postura de una necesidad innecesaria de parte de Dios. Pero como la Trinidad se revela en la salvación, dice, y así ha sido nosotros, primero Cristo salió a nuestro encuentro. Primeramente Cristo salió al encuentro de los 12 discípulos cuando Cristo los llamó. Sí, amén. Y después fueron llenos del Espíritu Santo. El mismo Dios salva, pero con personas distintas en la economía salvífica de cada uno. En este mismo relato pasaron 3 días, Cristo salió al encuentro de Saulo de Saulo de Tarso, y luego el Espíritu Santo aparece, los llena y fue bautizado. Nosotros creemos en la Trinidad, y mis hermanos, la Trinidad para nosotros como cristianos es fundamental como visión cristiana. Y debemos ser preparados y entendidos en eso. No a cabalidad de saber griego, no, pero sí tener claro en lo que nosotros creemos, mis hermanos. Y por redes sociales han salido muchos videos en contra de la Trinidad. Sí, amén. Y en cada relato donde hay salvación, donde hay remisión, donde hay justificación, aparece la Trinidad en juego. Amén. Amén. Eso es un paréntesis, mis hermanos. Y aquí nosotros podemos ver no la Trinidad en pleno, pero sí dos personas que componen la Trinidad. Sí, amén. A Jesús obrando al encuentro de Saulo de Tarso y también al Espíritu Santo sellando lo que ya había vivido Saulo de Tarso. Sí, amén. Y aquí nosotros podemos ver que después de 3 días Saulo fue lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de sus ojos como escamas y recobró al instante la vista, se levantó, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que habían en Damasco.
que aquí vemos, mis hermanos, el ocaso de un villano. Porque si uno sigue la historia, por ejemplo, cualquier libro, cualquier película, cualquier drama, está lo bueno y está el malo, ¿cierto? Y en un libro, de repente va todo bien, van todos creciendo, todos felices, la gente crecía, la comunidad crecía, y de repente aparece el villano, ¿cierto? Sí, amén. Y uno, si siguiera hasta el capítulo 9, versículo 2, podemos decir, Saulo es el villano de esta historia. Y uno pensaría que iba a haber en toda la historia del cristianismo o del libro de Hechos, iba a estar la disputa entre los buenos y los malos, entre los cristianos y Saulo, el enemigo, ¿cierto? Como que ese era el antagonista, iba a haber una lucha y Pablo como que iba ganando y de repente aparece un héroe por aquí y libera a los cristianos y después Saulo recobre fuerza y va a hacer una lucha. Pero aquí vemos no, aquí aparece un villano que al poco tiempo es derribado a los pies de Cristo. Sí, amén. En la narrativa. Y aquí vemos un ocaso de un villano que a lo mejor pintaba para tener más historias villanescas, pero cuando choca con Cristo, la roca eterna de poder, es rendido a los pies de Cristo. Y todo lo que él pensaba, creía, se sustentaba, fue hecho añicos frente a la verdad que es Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Quiero recalcar los 2 puntos, mis hermanos. Debemos tener un encuentro, una intimidad con Dios. Que no nos interese si otros me conocen, pero con que Cristo, con que mi Señor me conozca y que yo pueda conocer a Cristo, lo demás me vale. Lo demás no me importa. Sí, amén. Y no le demos cabida al diablo, mis hermanos. Que esa raíz de amargura que está en mi corazón, a lo mejor por lo que alguien me hizo tiempo atrás, en mi niñez, en mi adolescencia, en mi adultez, en mi matrimonio, en todo, en mi trabajo, en mi profesión, en una iglesia, que mi tía, que mi abuelo, que mi suegro, quien sea, no haya cabida de odio ni rencor. Sí, amén. Porque algún día aquel que nosotros más odiamos, Dios nos puede mandar para que sea nuestro compañero de milicia y todo ese odio lo vamos a tener que comer. Así que siempre hagámosle caso y pongamos la palabra de Dios en práctica. Sí, amén. No limitemos el mensaje de Cristo y que no haya raíz de amargura en nuestro corazón. Amén. Sí, es. Amén. Le invito a que nos pongamos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor. Eterno y soberano Padre Celestial, te damos gracias por esta hora que usted nos ha concebido, mi Dios amado, el poder estudiar, entender y meditar en su palabra. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser cristianos, Padre amado, hijos tuyos, ovejas que conocen tu voz. Y no ovejas que escuchan una voz y saltan de miedo, mi Dios amado, sino que ovejas que escuchan tu voz, mi Dios amado. Ayúdanos a cultivar una intimidad contigo, Padre Celestial, de poder conocerte, mi Dios amado. Sí, amén, así es. Y cuando le hablemos a otros de ti, esos otros sientan que a quien le estamos hablando es alguien conocido. Sí, amén, No es alguien así es, desconocido, Padre Celestial, sino que alguien que yo conozco, que yo palpo, que yo hablo con él. Que ellas, las personas, sientan que aquel que yo estoy hablando es mi amado, es mi deseado. Ayúdanos, mi Señor. Y también, Padre Celestial, ayuda, mi Dios amado, nuestro corazón. Borra toda amargura, todo odio, mi Dios amado, en nuestro corazón. Todo rencor, Padre Celestial, sácalo de nuestro ser, de nuestro interior, Padre Celestial. Y queda un corazón limpio para ti, para tu gloria, para tu honra, para que tú lo puedas ocupar cuando tú lo estimes conveniente, mi Señor. Qué triste sería, Padre Celestial, que cuando tú no quieras encontrar